Plan de unión entre Dios y el hombre. Bendiciones mis hermanos, hoy vamos a leer con oración Mateo capítulo 1 versículo 23, donde dice: He aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oh Señor Jesús, gracias Señor, porque aquí estabas mostrando por medio de tu Espíritu, estabas mostrando esa revelación, diciendo que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ese eras tú mismo, Señor, y habías puesto por nombre Emmanuel, porque esa traducción de ese nombre, ese significado, significa Dios con nosotros. Tú viniste, Señor, viniste a estar con nosotros. Esa es tu presencia. Por eso, Señor, escogiste a una virgen, Señor. Por eso escogiste a una mujer que te amaba a ti y se sujetó a todo lo que tú dijiste, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque ella tuvo un hijo, Señor. Estuviste engendrado, Señor, por medio de María, y pudiste nacer, Señor, en este mundo, Señor. Aquí, ese fue tu tabernáculo. Aquí tabernaculizaste con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque aún así estamos contigo, Señor, y tú estás con nosotros. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, porque creemos fielmente en que tú habitas en cada uno de nosotros. Oh, Señor Jesús. Amén. El plan de unión entre Dios y el hombre. En Génesis 1:26, la parte A nos dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que fuimos hechos de la imagen de Dios. O sea, que sabemos que biológicamente, ¿sí?, los elementos de la naturaleza se mezclan con la misma naturaleza. Es como decir el hielo y el agua. Nosotros muchas veces podemos ser ese hielo, que somos duros, ¿sí? Pero cuando entramos en el agua se disuelve, o sea, nos mezclamos completamente, somos de la misma naturaleza. Digamos, el agua y el aceite no se pueden mezclar. Por eso el Señor dijo: hagamos a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Dios nos creó para podernos mezclar con Él, para que Él se una a nosotros y nosotros seamos iguales a Él, tanto en vida y en naturaleza. Pues más no en deidad, ¿no? Porque no somos dignos de adoración. Pero este lugar donde somos unidos a Él es en nuestro espíritu. Veamos lo que pasó en Génesis 3:9, ¿sí? Podemos ver que cuando el hombre pecó, Dios no le preguntó qué había hecho, sino más bien le preguntó dónde estaba, lo estaba buscando, ¿sí? Dios conversaba con el hombre todos los días, y Dios esperaba que el hombre comiera el árbol de la vida todos los días. Así es con nosotros debemos hablar con el Señor, ¿sí?, por medio de la oración, por medio de su palabra. Todos los días tenemos que unirnos a Él en nuestro espíritu. En Génesis capítulo 2, versículo 18, la parte A nos dice: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Aquí vemos que Dios ya estaba completo en sí mismo, pero Él sentía el placer de estar con el hombre. Él quería casarse con el hombre. Y en todo el Antiguo Testamento Dios se pone en posición de marido, y es Israel como la esposa, ¿sí? Y en el Nuevo Pacto, o sea, en el Nuevo Testamento, Dios pone a Cristo como nuestro novio y a la iglesia, que somos todos nosotros, como la novia. Sí, así que eso es una historia, eso es un romance. ¿Sí? ¿En dónde va a terminar esto? En Apocalipsis 19:7 nos muestra que eso va a terminar en las bodas del Cordero. Vamos a casarnos con el Señor, vamos a estar unidos con al Señor, ¿sí? Por eso, tanto en Efesios 5:31 y en Génesis 3:9 nos muestra: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero es muy interesante cómo el apóstol Pablo nos muestra lo que estaba en el corazón del Señor, estaba en el corazón de Dios. En Efesios 5:32 nos dice: grande es este misterio, mas yo digo esto al respecto de Cristo y la iglesia. Ese es el misterio del Señor, ¿sí? Cristo y la iglesia. Porque vemos que también en el Antiguo Pacto Dios estaba cortejando al pueblo. Él quería que Israel se casara con él, ¿sí? En Éxodo 19, el versículo 4 al 5 nos dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí,
Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea que vemos que aquí el Señor quería unirse con ellos y quería casarse con ellos, ¿sí? Pero el pueblo desafortunadamente desobedeció y estuvo en el desierto por 40 años, pero aún así vemos que Dios nunca los abandonó. Él vivió con ellos por medio del tabernáculo, ¿sí? O sea, sin embargo, Dios estaba solo en medio de los hombres porque no podía habitar entre ellos porque eran pecaminosos. O sea, se necesitaba una redención. Sí, por eso vemos también que años más adelante el rey Salomón construyó el templo, sí, y aunque era hecho por manos humanas, Dios continuaba habitando con su pueblo, ahí habitaba dentro del templo, sí. O sea, pero ¿qué pasó en el nuevo pacto? O sea, Cristo vino para esa redención, sí, lo hizo por su muerte y por la muerte de cruz. En Mateo 1, 21 y 23 nos dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El 23 dice: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí vino el Señor para ese proceso, para cumplir la redención. Ahora estábamos en su presencia, Él estaba con nosotros, lo teníamos de tú a tú, si lo llamamos así. Sí, acá tenemos algo grandioso, esto es maravilloso, realmente eso es una revelación. Cristo redimió al hombre. Y no solamente lo redimió, sino Cristo está habitando dentro del hombre, ¿sí? Con la venida del Señor aparece un nuevo tabernáculo, que es el cuerpo de Jesús, ¿sí? Ese era su tabernáculo, porque dice que tabernaculizó entre nosotros. En Juan 1.1 nos dice que el principio era el Logos, y este tabernaculizó entre nosotros. Y aunque esta palabra en los diccionarios actuales pues ya no aparece, significa armar un tabernáculo. O sea, el cuerpo de Jesús fue el tabernáculo de Dios, su morada, ¿sí? Y en Mateo 7:17 del 1 al 2 vemos que Jesús les muestra la gloria que había dentro de él a los discípulos. ¿A quiénes? A Pedro, a Juan y a Jacob y a Juan, ¿sí? En el monte de la transfiguración. Es como ponemos un ejemplo, ¿sí? Nosotros armamos una carpa de camping, ¿sí? Está hecha como refugio, ¿sí? Esa carpa es el cuerpo de Jesús, pero cuando se abrió la cremallera, en su interior se reflejaba la gloria de Dios. Eso fue lo que pudieron experimentar esos discípulos. Vieron su rostro, vieron su gloria, vieron la manifestación de la gloria de Dios. Así también es nuestro proceso de glorificación. ¿Sí? Cristo está siendo formado dentro de nosotros. Su gloria aumenta dentro de nosotros. Cuando Jesús vuelva, será la manifestación del reino de los cielos. Y como Dios está siendo insertado en nosotros y nosotros en Dios, ya somos parte y participaremos de su gloria. O sea, esto es maravilloso, mis hermanos. Entonces disfrutemos, Señor, de ese plan de unión entre Dios y el hombre, ¿sí? Y ese fue el plan de Dios. Entrar en un cuerpo mortal para volverse después el espíritu, y nuestro lugar de unirnos al Señor es desde nuestro espíritu humano, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahí es donde podemos tener una esperanza y vamos a ser glorificados. Amén, mis hermanos, Jesús es el Señor.